Como ya les había explicado, chicos, en la primera parte del video, ¿no es cierto? La literatura del barroco, representa una necesidad social. Esta necesidad social está abordada o se aborda a partir de la decadencia del siglo de oro español, ¿correcto? Por eso es que las características del barroco fundamentan no solamente el pensamiento literario de la época, sino también van a fundamentar una idea particular de la literatura española. La literatura española debe representar una originalidad, pero también una individualidad, porque la literatura no está hecho para el pueblo, solamente está hecho para una élite culta, una élite que entienda verdaderamente el sentido literario. Esto hace que no solamente el arte se aleje de la gente, sino que también la cultura también se aleje de ellos y sobre todo, ¿no es cierto?, la política, ¿no? O sea que de alguna manera el barroco representa una visión pesimista de la vida. La vida no tiene valor en absoluto. Cuando España tenía un apogeo, ¿no es cierto?, cuando España pasaba por el siglo de oro, cuando España empezaba, a coquetear con el renacimiento europeo, España sí privilegiaba al hombre por sobre todas las cosas. O sea que la condición importante de España era antropocéntrica. Pero ¿qué pasa? España empieza a perder. ¿Qué cosa empieza a perder? Empieza a perder de alguna manera su poderío. Empieza a perder esta confianza en los hombres. España empieza a perder su rol democrático, ¿correcto? Y esto se refleja en su literatura. Hay una complicación en el estilo, profesor. ¿Y por qué hay una complicación en el estilo? Porque mientras más original sea un escrito, mucho mejor. Los escritores de esta época pensaban que la originalidad iba a trascender sus escritos, o los escritores pensaban que la originalidad se debía proyectar en los escritos porque esta originalidad le permitía trascendencia al escritor, ¿no? Profesor, ¿en qué sentido? En que mientras más original sea un poema, más perfecto es un poema, tiene más condiciones de importancia en la historia literaria que otra cosa, ¿no? O sea que la originalidad es muy importante. Originalidad. Mientras que, por ejemplo, en la literatura del Renacimiento, lo que se buscaba, ¿no es cierto?, de alguna manera era la imitación de los clásicos. La literatura tenía un don educativo, un don pragmático, ¿no? La literatura del barroco tiene un don, una función complicada, ¿no es cierto? Una función, no incluye al pueblo, sino más bien a las élites, ¿no?, de poder. Estilo aristocrático porque de hecho que es una literatura clasista, ¿no? Profesor, ¿cómo clasista? ¿Eso qué quiere decir? Que es una literatura no predispuesta para el pueblo, sino solamente para un grupo de personas, ¿no? Y hay preferencia por la forma. De hecho, la forma, ¿no es cierto?, tiene que ver con la complicación de la misma. ¿Por qué, profesor? Porque mientras un poema sea más original, ¿no es cierto?, el poema que representa originalidad es este poema que rompe con las formas clásicas, ¿no? Entonces ahí está. Es más, ustedes leen un poema, ahora vamos a leer algunos poemas de Luis de Góngora y Francisco de Quevedo, nos vamos a dar cuenta que es un poema que no se entiende, porque utilizan muchas alegorías, tanto mitológicas, ¿no es cierto?, como, alegorías que tienen que ver mucho con la naturaleza, pues, ¿no? Entonces hay una especie de mezcolanza, tanto así que la poesía que ellos construyen es una poesía complicada, de hecho, ¿no? Lo que sí son expertos, ¿sabes qué es? En la forma es que ellos usan muchas figuras literarias, en eso sí, ¿no? Utilizan las figuras literarias con destreza, pero el contenido es complicado, de hecho, ¿no? Ahora, ¿cuáles fueron las causas por las cuales se dieron o se proyecta el barroco, ¿no? Primero, la Reforma Protestante. ¿Eso qué quiere decir? La libre interpretación de la Biblia como tal, ¿no es cierto? Eso qué quiere decir que personas, ¿no es cierto?, que querían interpretar la Biblia como se les diera la gana, eran castigados por el Tribunal de la Santa Inquisición. Esto le ocurre, por ejemplo, aquí a Fray Luis de León, por ejemplo, ¿no? Que interpreta la Biblia, ¿no es cierto?, y que lo meten preso durante 5 años.
La contrarreforma católica, que implicaba que la Biblia no sea traducida para el pueblo, sino solamente para las élites. La decadencia política del Imperio Español es importante, ¿no es cierto? ¿Y por qué? Porque las monarquías empiezan a perder esta condición absolutista, ¿no? El progresivo empobrecimiento de España. ¿Por qué España empieza a empobrecerse? Porque ya tanto habían explotado sus materias primas y no habían aprovechado estas, ¿no es cierto? O no habían aprovechado las mismas, que de alguna manera España empieza a decaer económicamente. Independientemente de qué, que los países en América empiecen a independizarse, pues, ¿no? Entonces ahí está. El barroquismo, por si acaso, fue el reflejo del desengaño del hombre ante los problemas de la religión cristiana. El escritor se refugiará en un lenguaje individual y egoísta. Por eso es que yo manifiesto que el estilo, ¿no es cierto?, de la literatura barroca es un estilo aristocrático o clasista, que solamente la literatura podía ser entendida por ciertas élites de poder. Además podemos decir que el lenguaje que va a utilizar el barroco es un lenguaje sublime y exquisito. También puedo decir que el lenguaje del barroco es un lenguaje alturado, pero ¿qué va a traer como consecuencia esto? Va a traer como consecuencia que en ciertas contingencias poéticas va a marginar a un gran sector de lectores, ¿no es cierto? ¿Y por qué los va a marginar? Porque no todos van a entender lo que se va a decir. Ahora, esto también trae como consecuencia que algunos lectores van a clasificar al barroco de una literatura oscura, excesiva, difícil y complicada, ¿no? Porque no se va a entender, o muy pocos van a entender lo que se va a decir dentro de, digamos, la poesía del barroco como tal, ¿no? Ahora es importante que recordarles lo siguiente, ¿no? Que España entra en un empobrecimiento, ¿por qué? Porque el oro de las Indias causa una inflación severa, ya que fue producto de una circunstancia histórica. Por ejemplo, ¿qué implica la circunstancia histórica? Primero hay que recordar que Colón llega a América creyendo que ha descubierto una nueva ruta a las Indias. Lo primero que encuentra no solamente es abundancia de frutas y minerales en este territorio, sino que va a encontrar Colón. Colón va a encontrar un territorio diferente al cual se había imaginado a las Indias. De hecho, en la primera carta que envía Colón a los reyes católicos, ¿no es cierto?, Colón se da cuenta de estas diferencias que hay entre las Indias que, digamos, él había leído a través de, digamos, los escritos de Magallanes y Elcano, ¿no es cierto?, los portugueses que habían dado la vuelta al mundo a través de un viaje de circunnavegación, y se daba cuenta que, al comparar estos escritos con sus propios testimonios, se daba cuenta que no estaba, ¿no es cierto?, en las Indias, sino estaba en un continente diferente, ¿no? Otra cosa, que la circunstancia histórica le permite a Colón no solamente descubrir una nueva ruta donde va a encontrar nuevos productos, sino que uno de esos productos que van a sobreexplotarse va a ser no otro que el oro, pues, ¿no? O sea que el oro, este producto mineral, el oro de las Indias, se produce o se adquiere bajo una circunstancia histórica. Recordemos, por ejemplo, cómo Pizarro llega a entrevistarse con Atahualpa a través del cura Valverde. Y recordemos cómo es que Pizarro pide 2 cuartos llenos de oro, pues, ¿no? Y que una parte de ese oro no llega y por eso Atahualpa es muerto, ¿no? Imaginemos que los españoles no entendían o no pensaban que en estos territorios iban a encontrar oro, pero de todas maneras ellos sabían el costo de este producto, sabían de alguna manera el valor de este mineral, y su sobreexplotación es consecuencia también de esta condición histórica, ¿no? ¿Cuál es el esquema del barroco como tal? Hay que hablar, por ejemplo, de cómo es denominado el barroco en diferentes partes de Europa. Por ejemplo, el barroco en España va a tener 2 escuelas o 2 nombres: culteranismo y concentismo, que es lo que vamos a ver el día de hoy. El barroco en Italia se le va a llamar marinismo por el rito mariano, el rito de la, digamos, o la temática de hablar de la Virgen María, por ejemplo. El preciosismo en Francia, porque se remarcaba en la forma en cómo se hacían los poemas, que estas formas debían radicar en la belleza o en la preciosidad.
El eufemismo, ¿por qué? Porque es una poesía que sugiere, es una poesía alegórica, eso se le llama así en Inglaterra, y gongorismo se le va a llamar en América, ¿correcto? Porque los escritos de Luis de Góngora, ¿no es cierto? Hay que recordar que como América, digamos, fue colonia de España, muchos de los estilos o muchos de los escritos de los escritores españoles, van a la redundancia, van a influenciar mucho a los escritores en este nuevo mundo, ¿no? Por ejemplo, Diego de Ojeda, por ejemplo, por ahí encontramos a la décima musa mexicana, ¿no es cierto?, conocida así como, si mal no me equivoco, Sor Juana Inés de la Cruz. Tenemos ahí a Espinosa y Medrano y otros más, ¿correcto? En América también surge lo que se denomina el gongorismo. Entonces, chicos, hemos explicado los elementos importantes, ¿no es cierto?, de este tipo de poesía y cómo ésta se condice con el contexto histórico evidente del decaimiento del siglo de oro español.